El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Colapso del puente Chirajara en la carretera a Villavicencio fue error de diseño y de construcción, dice Fiscalía. Evacuación total en Hidroituango habrá el miércoles por cierre de compuerta. Cierran tránsito. Odebrecht Colombia acepta cooperar con la justicia. Choque entre gobiernos Santos y Duque por asesinatos de líderes sociales. Colombia y México, los dos países con más asesinatos de líderes sociales en el mundo. Gobierno a la JEP abre incidente de incumplimiento contra Iván Márquez por incumplir acuerdo de paz. Comandante del ejército hace precisiones sobre el robo a helicóptero y secuestro de tripulantes. Abogado de exmagistrado Bustos confirma que viajó, pero asegura que no está huyendo. Inflación en Venezuela, 10 millones, récord mundial. Maduro sube salarios 300%. Fiscalía llama a juicio al general en retiro Humberto Guatibonza por chuzadas ilegales. Caimán aterra en las playas del Parque Tayrona. A bala matan a toro de Lidia que escapó de la plaza. Y en deportes, Nacional autorizado para hacer contrataciones. Primer refuerzo, arquero José Fernando Cuadrado de Once Caldas. Racha de Duván Zapata, 10 goles en 7 partidos con Atalanta en Italia. Los campeones mundiales del freestyle y del motocross se encuentran en Bogotá. En minutos nos conectamos con su acto que le ha dado la vuelta al mundo desde el American Circus. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El gobierno colombiano revisa las sanciones que aplicará a Nicolás Maduro y al gobierno venezolano. 2. ¿Tambalea la coalición de mayoría en el Consejo de Bogotá? 3. Alistan un decreto para favorecer a los pequeños industriales. Y tengo ñapa. Insólito rey de reyes en las redes sociales batió todos los récords de seguimiento. 1, 2, 3 y mi ñapa misteriosa al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. La Fiscalía General de la Nación acaba de revelar los primeros resultados de la investigación adelantada por el colapso del puente de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio. La primera línea de investigación atribuye los hechos ocurridos hace un año a errores de diseño y de construcción en la obra. La Fiscalía estableció que hubo errores de diseño y construcción en la pila B del puente Chirajara, el cual colapsó el 15 de enero de 2018. El ente acusador dio a conocer que finalizó la etapa de recolección de pruebas en el caso y esta hipótesis es la principal línea de investigación de la entidad. Según indicó la Fiscalía, actualmente se revisan 17.000 documentos relacionados con el diseño, construcción e interventoría de la obra de infraestructura. Incluso CMI estableció que un fiscal de Villavicencio tiene listas una serie de imputaciones contra varios de los involucrados en el caso. No obstante, la decisión aún no ha sido ratificada y se estudia la responsabilidad de estas personas. La Fiscalía también tuvo en cuenta un informe técnico de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre la caída de la estructura que apunta a una serie de errores en el diseño. Ante esta conclusión científica, el fiscal actualmente determina e individualiza a los posibles responsables por las muertes y lesiones que fueron causadas por el colapso. Tras la caída de parte de la estructura, 9 personas fallecieron. Luego del desplome, la obra quedó a cargo de la firma francesa Eiffage y de su filial en Colombia, Puentes y Torones. La firma fue escogida en abril del año pasado, luego que fuera derrumbada controladamente la pila que quedó en pie. En Antioquia comenzó el conteo regresivo en Hidroituango para el cierre de la primera de las 2 compuertas del proyecto. Toda la central tendrá que ser evacuada por los trabajadores para sellar el cuarto de máquinas. Todo esto se realiza debido a la socavación hallada en el complejo. El puesto de mando unificado se activa desde las 3 de la mañana del miércoles 16 de enero. Tenemos programado iniciar la operación este miércoles a las 6 de la mañana, una operación que se puede prolongar entre 15 minutos y hasta más de 1 hora, porque se va haciendo lentamente hasta que baje completamente. La finalidad es garantizar la seguridad tanto para las personas que laboran en el proyecto como para las comunidades aguas abajo. Se evacúa la obra por completo, ni un solo trabajador
en Hidroituango a partir de las 12 de la noche del día martes. Y después del cierre de compuertas, de compuerta 2, la obra no tendrá actividades, ni estarán los trabajadores durante los 48 horas siguientes, o sea, 2 días, mientras se revisa todo el sistema del proyecto, garantizando la seguridad, tanto para las personas que laboran en el proyecto, como para quienes están también aguas abajo. Cuando el agua llegue al vertedero se cerrará la segunda compuerta. Puede ser dentro de 3 a 6 semanas, dependiendo del nivel de lluvias en el sur del país. Hoy por casa de máquinas están saliendo aproximadamente 740 metros cúbicos por segundo. Como esa agua fluye a través de 2 compuertas, al cerrar una de ellas, estamos estimando que va entonces a quedar saliendo la mitad de lo que hoy sale. Más de 1000 personas de la Unidad Nacional, de la Dirección Departamental y de EPM trabajan en la mitigación de los riesgos para esta operación. De otra parte, Odebrecht Colombia anunció que continuará colaborando con las autoridades en las investigaciones que se adelantan por hechos de corrupción. En un comunicado, Odebrecht anunció que, tal y como ha hecho en otros países, continuará colaborando con las autoridades colombianas a propósito del reciente acuerdo logrado con la Fiscalía por 3 de sus exdirectivos, Luis Antonio Bueno, Luis Antonio Mameri y Luis Eduardo Rocha, en la investigación por corrupción en la adjudicación de la Ruta del Sol 2. Se reitera la confianza en la aplicación de la justicia en Colombia, en sus instituciones, en el Estado de Derecho y en el respeto al debido proceso. Odebrecht continuará trabajando por una colaboración efectiva con las autoridades colombianas, así como lo ha venido realizando en otros países de la región. Las autoridades calculan que solo en Colombia, Odebrecht pagó más de 84.000 millones de pesos en sobornos. El gobierno del presidente Iván Duque y varios ex colaboradores de la administración de Juan Manuel Santos se enfrentaron alrededor de las políticas de protección de los líderes sociales. Mientras el consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, dijo que Duque no recibió toda la información sobre el tema, los funcionarios de Santos se le respondieron negando los señalamientos. Francisco Barbosa, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la Casa Presidencial, aseguró que el gobierno anterior de Juan Manuel Santos dejó un vacío de 6 años de información sobre los líderes sociales. No es que nosotros utilicemos el espejo retrovisor, es que cuando se habla de política pública nosotros tenemos que saber exactamente qué se entregó. Y aquí lo que se entregó básicamente fue un vacío de 2010 a 2016. El exministro del Interior, Guillermo Rivera, a nombre de la administración Santos, le respondió a Barbosa en Twitter, ante declaraciones de un funcionario del gobierno nacional, en las que aseveró que no se le entregó informe por parte del gobierno anterior sobre la situación de los líderes sociales, me permito respetuosamente publicar el respectivo informe que se entregó. Por su parte, Paula Gaviria, exdirectora de la Unidad de Víctimas, le respondió a Barbosa de la siguiente manera: el asesinato a líderes sociales es una tragedia en la actualidad. Consejero Barbosa, no hay que buscar excusas, sino soluciones. Se necesitan acciones ya. El consejero presidencial tiene esta explicación sobre quiénes están matando a los líderes populares. Están siendo asesinados porque existen 200.000 hectáreas de coca en los territorios, existe minería ilegal, que además está generando una serie de luchas territoriales por parte de grupos, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo. Pero el funcionario advirtió que a pesar de todo, el gobierno y la fuerza pública están haciendo presencia en todo el territorio nacional para la protección de los defensores de derechos humanos. Entre tanto, la Corte Constitucional llamó la atención del gobierno para que de manera prioritaria y eficaz se proteja la vida de los líderes sociales en el país. El pronunciamiento fue hecho al fallar una tutela a favor de un líder social del departamento de Córdoba, a quien la Unidad Nacional de Protección le había retirado el esquema de seguridad. La Corte ordenó el restablecimiento de las medidas de protección. Es una problemática muy compleja que involucra no solo al Estado, sino a las comunidades. Es una situación muy grave y sabemos que el gobierno nacional está al frente de esa situación. Para el Alto Tribunal es muy grave la situación. Hicimos, digamos, un llamado al gobierno nacional para que trate de prevenir esta situación tan grave con los líderes sociales, sobre todo en aquellas zonas donde antes operaban las FARC. En el fallo de tutela, la Corte señaló que no se pueden retirar las medidas de protección sin tener en cuenta lo que se vive actualmente con los asesinatos de líderes sociales.
La organización Frontline Defenders reveló que Colombia y México son los países del mundo donde más se asesinan líderes sociales. El informe denuncia que los organismos encargados de investigar los crímenes son amenazados. Un informe internacional revela que Colombia y México son los países donde más se asesinan a líderes sociales en el mundo, pero además donde más amenazas reciben los entes que investigan estos crímenes. No se llega a la profundidad de los hechos cuando se están acercando a posibles victimarios o determinadores. Hay allí dificultades para profundizar. Las principales causas de los asesinatos son la propiedad de tierras y la minería legal e ilegal. ¿Pero quiénes son los responsables? Bandas delincuenciales, grupos criminales, grupos ligados al paramilitarismo y en algunos de estos países guerrillas. También preocupa que los personeros, que son quienes reciben las denuncias, están siendo amenazados. Personeros municipales que son amenazados, que son amedrentados, que les da temor realizar su labor. En el año ya son 9 los líderes sociales asesinados. Y el ejército logró capturar a los presuntos responsables del asesinato del líder social Miguel Antonio Gutiérrez, quien fue ultimado el 7 de enero en la población de Cartagena del Chairá. En una operación del Ejército Nacional fueron capturados 2 hombres que son señalados por las autoridades como los presuntos responsables de diferentes asesinatos y atentados contra líderes sociales en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá. Dichos sujetos están vinculados directamente con un atentado sicarial que se produjo el día sábado en ese municipio y de acuerdo a informaciones de la red de participación ciudadana podrían, en hechos que son más materia de investigación, estar vinculados al ataque del líder social del día 7 de enero. En el momento de la captura a estos hombres se les incautó una pistola, también proveedores y cartuchos. El consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, calificó de incendiario y mentiroso al exdirigente de las FARC, Iván Márquez, y le pidió a la Justicia Especial para la Paz que abra un incidente de incumplimiento contra el exnegociador de las FARC. Iván Márquez, el exnegociador de las FARC en La Habana, aseguró que el Estado colombiano ha incumplido los acuerdos y lamentó que la guerrilla hubiera entregado las armas y no pueda ahora exigir el cumplimiento de esos compromisos. A esta declaración respondió el consejero presidencial Emilio Archila, quien considera desacertado, mentiroso e incendiario este comentario de Iván Márquez. Es evidente que la manifestación o la invitación implícita a las armas es incendiaria y es absolutamente irresponsable. Seguramente Iván Márquez tendrá algún rabo de paja, algo que quiere esconder. Archila además pide a la JEP que abra un incidente de incumplimiento en contra de Iván Márquez. El ejército reveló los últimos movimientos del piloto y la tripulación del helicóptero de Valores que aterrizó de emergencia en norte de Santander. El piloto y los acompañantes estarían en poder del ELN. El ejército reveló cómo fueron los últimos momentos de comunicación del piloto y la tripulación del helicóptero de Valores que aterrizó en norte de Santander. Esto fue un blanco de oportunidad. Por cuestiones atmosféricas, el piloto baja de su altura normal, se va por el cañón del Tarra y es blanco de unos disparos. Él reporta la emergencia. El comandante del ejército aseguró que tanto el piloto como la tripulación se presume están vivos y estarían secuestrados. La principal hipótesis es que habría sido la guerrilla del ELN. El piloto y los trabajadores de Brinks están secuestrados. Pensamos que están en el área. Estamos desarrollando una operación militar. En este momento se adelanta una fuerte operación en la zona para establecer el paradero de los tripulantes y el piloto. Un gran susto se llevaron los bañistas que se encontraban en el sector de la piscinita en el Parque Tayrona. Los turistas fueron sorprendidos por la presencia en el lugar de un caimán aguja. El animal que se paseó por la playa para posteriormente entrar al agua es una especie típica del lugar. Las autoridades recomiendan a los turistas no acercarse al animal y no darle comida. En el municipio de Agua Azul, Casanare, un toro de lidia que escapó de los corrales fue abaleado. El animal, que recorrió por varios minutos la zona aledaña a la Plaza de Toros, embistió varias personas y algunos vehículos. Ante estos hechos, las autoridades abrieron fuego contra el animal, provocándole la muerte de manera instantánea. La defensa del exmagistrado Leonidas Bustos negó que la salida del país de su cliente hacia Canadá sea una maniobra para evadir la investigación que se adelanta en su contra por el escándalo del cartel de la toga.
El abogado sostuvo que el exmagistrado simplemente se fue de vacaciones. No tiene ninguna restricción en este momento para salir del país, ni la ha tenido tampoco, nunca tuvo restricciones de movilidad. De hecho, ha tomado sus vacaciones no solamente este periodo de diciembre, sino ya había tomado vacaciones anteriormente por un periodo también largo y eso no ha causado ninguna conmoción. Agregó que regresará al país porque está seguro que no existen pruebas en su contra. No hay ninguna razón para que se pueda pensar lo contrario. Leónidas Bustos es investigado por la Comisión de Acusación del Congreso por su supuesta participación en la compra y venta de procesos cuando era magistrado de la Corte Suprema. Tras acumular 150 pruebas, la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene listo el escrito de acusación contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, acusado de recibir dinero a cambio de favorecer a algunos congresistas. El representante investigador Eduardo Rodríguez aseguró que antes de concluir este mes se presentará el fallo contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos. Será procesado por 5 delitos: concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, cohecho y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. Nosotros le hemos dado todas las garantías constitucionales y legales, incluso las que él no dio cuando era magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden de ideas nos sentimos orgullosos de llevar un proceso claro, transparente, pero ante todo que mostrará qué ocurrió al interior de la Corte Suprema de Justicia. El parlamentario del Centro Democrático aseguró que la Comisión de Acusaciones ha demostrado su eficiencia cuando se aleja de los intereses políticos. La Fiscalía llamó a juicio al general en retiro de la policía, Humberto Guatibonza, dentro de la investigación por un nuevo caso de interceptaciones telefónicas ilegales. El oficial retirado fue llamado a juicio por 6 delitos, entre los que figura concierto para delinquir y violación de datos personales, entre otros. Para la Fiscalía, el general retirado Humberto Guatibonza habría conseguido varios clientes para una organización criminal que tenía como fin adelantar chuzadas a cambio de millonarias sumas de dinero. Igualmente fueron vinculados el periodista Carlos Arenas y el ingeniero Julián Villarraga, quienes son señalados de hacer parte de la organización. Guatibonza enfrenta su proceso en detención domiciliaria y su defensa ha manifestado en distintas ocasiones su inocencia. En medio de una inflación rampante que se proyectó para este año en 10 millones%, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un paquete de medidas económicas que incluye un aumento del 300% en el salario mínimo y catalogó como show mediático la detención del diputado opositor Juan Guaidó, quien se había autoproclamado como presidente interino. El colapso de la economía venezolana no ofrece signos de mejoría según los últimos pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que estima que la hiperinflación en el país vecino alcanzará el 10 millones% en 2019. Justo cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento del salario mínimo en un 300% en comparación al último que hizo a finales de 2018, un año en el que decretó 6 incrementos del ingreso básico de los venezolanos. El salario mínimo nacional estará en medio petro, 18.000 bolívares soberanos. El mandatario aseguró que en su segundo sexenio hará un sacudón político y económico y le declaró la guerra a la corrupción. Voy a generar un sacudón completo en todas las empresas del Estado, porque las empresas del Estado tienen que estar productivas, al servicio del país y no de mafia. Maduro bajó el tono y le propuso a la oposición un acercamiento para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad. Sin embargo, el presidente venezolano tildó de show mediático la detención momentánea del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que el pasado viernes fue declarado como presidente interino del país vecino. En España, un centenar de personas trabaja desesperadamente para rescatar a un niño de 2 años que cayó en un profundo y estrecho pozo. Más de 100 rescatistas buscan a Julen, un niño de 2 años que cayó a un pozo de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro en Málaga, al sur de España. Las tareas de rescate han sido complejas por la estrechez del pozo y la humedad de la zona. Lo más difícil es llegar al fondo sin bloquearlo con tierra y rocas. Esta mañana, con una cámara robot, los rescatistas encontraron a 75 metros de profundidad una bolsa de dulces que llevaba Julen cuando desapareció. Asimismo, la Guardia Civil explicó que tiene 3 opciones para encontrar al menor: extraer la tierra, pero esta vez con vehículos, hacer un segundo pozo paralelo de mayor diámetro o hacer una excavación a cielo abierto desde el lateral de la montaña hasta donde está Julen. El niño habría caído al pozo este domingo cuando se alejó de sus padres mientras jugaba en la zona. La primera ministra británica Theresa May exhortó a los diputados del Parlamento a reconsiderar el rechazo a su plan del Brexit. La líder conservadora advirtió que impedir el Brexit sería catastrófico para la democracia y exhortó a los diputados a darle una última revisión al texto que evitaría una salida desordenada del bloque europeo.
El DANE reportó una reducción en la tasa de informalidad laboral. Para las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, la informalidad laboral bajó al 46,9%, lo que representó una disminución frente al mismo periodo del año anterior. La medición del DANE muestra que es la cifra más baja de los últimos 6 años para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre. Si empezamos a transformar todas las reglamentaciones que tenemos a nivel, digamos, de producto o las niveles de regulatorio, pues son barreras de entrada a la formalidad. Las pymes concentran un 70% de la informalidad, mientras la agricultura un 88%. Pues es una disminución bastante tímida, digamos, para lo que uno esperaría que fuera a ocurrir en el mercado laboral colombiano. Cúcuta es la ciudad con más informalidad en el país, con el 70%. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, estimó que el crecimiento de la economía colombiana este año será del 3.3%. El informe muestra que la economía colombiana tendrá un crecimiento del 3,3% para 2019 como consecuencia de la reactivación de varios sectores como la industria y el comercio. Además, se suma una mejora en los precios internacionales del petróleo que favorece las finanzas públicas del país. Esperamos que los 13 sectores por el lado de la oferta crezcan de manera positiva, es decir, a diferencia del 2018 en donde la minería y la construcción tuvieron un desempeño negativo, en parte por lo que tiene que ver con la recuperación hasta ahora reciente del precio del petróleo, el 2019 va a ser un sector en donde todos los sectores de manera homogénea van a estar generando tasas positivas de crecimiento. Colombia estaría entre las 3 economías con mayor crecimiento en América Latina. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,35% a 1.393 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 11,73% a 4.285 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más cayó, con una pérdida de 1,25% a 14.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 69.939 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.143 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.920 pesos y la venden en 2.960 pesos. Un euro cuesta 3.603 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 2 centavos. El azúcar se transó en 12,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 78 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $59 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.910 pesos. El atacante guajiro Luis Díaz renovó por 2 años su contrato con el campeón junior de Barranquilla y vestirá la camiseta número 10 esta temporada. Ya regresamos. Betty la Fea regresa al teatro. En minutos nos conectamos con esta historia que pasó de la televisión a las tablas y que ha conquistado escenarios alrededor del mundo. Nos conectamos desde el American Circus. El arquero José Fernando Cuadrado se convirtió en el primer refuerzo de Atlético Nacional después de ser autorizado finalmente por el TAS para contratar jugadores. Esto mientras se resuelve el famoso litigio con el Cortuluá. Tras conocer la medida del TAS, el presidente de Atlético Nacional calificó el litigio con Cortuluá como el más importante en la historia del fútbol colombiano. Es el proceso jurídico deportivo más importante por la cuantía, por lo que allí está involucrado, y por eso hay que ser muy respetuosos de la jurisdicción deportiva, y ya con esto tenemos la posibilidad de inscribir jugadores. Pérez se puso manos a la obra y así le confirmó a CMI la primera contratación posterior a la medida cautelar del arquero José Fernando Cuadrado, proveniente del Once Caldas. Tenemos que ponernos a agilizar el tema de la llegada de los refuerzos, y efectivamente José Fernando es una opción que habíamos evaluado, estaba en la carpeta. Nacional busca concretar la traída de un volante creativo y de un delantero centro, que podría ser el argentino Emanuel Herrera, quien marcó 40 goles en 42 partidos con Sporting Cristal del Perú en 2018. Y está prácticamente descartado lo de Jason Gordillo. Bueno, el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol sesionó hoy en medio de un hermetismo total frente al caso del técnico portugués Carlos Queiroz, quien sigue siendo el primer candidato para dirigir a Colombia desde marzo.
Por el momento, la oficialización del nombre del nuevo entrenador de la Selección Colombia deberá esperar. Así se decidió hoy en el primer comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol del 2019, que se llevó a cabo en su sede administrativa. Si bien Carlos Queiroz es el gran candidato a ocupar el cargo dejado por José Néstor Pekerman hace un poco más de 4 meses, ninguno de los directivos quiso mencionar palabra alguna de lo que se concluyó. Una de las razones, esperar que el entrenador portugués finalice su vinculación con la selección de Irán el 1 de febrero. Queiroz, que actualmente está disputando la Copa Asiática, ya clasificó a octavos de final a falta de un juego en la fase de grupos. Los dos anteriores venciendo 5-0 a Yemen y 2-0 a Vietnam. El último será ante Irak. 10 goles en los últimos 7 partidos completó con Atalanta de Bérgamo Duván Zapata, quien hoy marcó el primero en la victoria 2-0 sobre Cagliari por la Copa de Italia. En la Arena Cerdeña, el delantero colombiano Duván Zapata completó 43 días de ensueño en el fútbol italiano, al lograr su 10º gol consecutivo en 7 partidos. El vallecaucano abría el marcador del Atalanta en la visita al Cagliari en los octavos de final de la Copa de Italia, aumentando su racha goleadora. Desde el pasado 3 de diciembre, el caleño de 27 años ha marcado gol en todos los partidos que disputó. Para redondear su noche fantástica en Italia, Duván dio el pase-gol para que el croata Mario Pasalic marcara el segundo tanto de los visitantes. Zapata viene de ser elegido el mejor jugador de la Liga Italiana en el mes de diciembre. Por primera vez en su carrera deportiva, Nairo Quintana medirá fuerzas muy temprano con su archirrival del Tour de Francia, el británico Chris Froome, y el Tour Colombia 2.1 será el primer juez del duelo entre los líderes de los equipos Movistar y Sky. En la presentación que se hizo en Bogotá, uno de los llamados a ganar etapas, Fernando Gaviria, habló de su nuevo ciclo en el equipo de los Emiratos Árabes. Era un riesgo que se debía tomar, quería tomarlo y la adaptación con el equipo va demasiado bien. Tengo 3 compañeros más colombianos. Eso ayuda a que esté mucho más tranquilo. Nairo Quintana y Chris Froome son los llamados a pelear por esta camiseta que identificará al líder de la general. El boyacense ve en el Tour Colombia el primer test para medir fuerzas con Froome de cara al Tour de Francia. Seguramente él vendrá con los mismos objetivos míos, rodar y comenzar a hacer kilometraje para llegar muy bien al Tour. El Tour Colombia se correrá entre el 12 y el 17 de febrero próximo. El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer no tuvieron ningún problema para superar la primera ronda del Abierto de Australia, mientras que la otra cara de la moneda la sufrió el escocés Andy Murray, eliminado después de 5 sets. Los espero en última misión con el viaje de la Selección Colombia al Suramericano Sub-20 de Chile, donde debutaremos el jueves frente a Venezuela. Nos vemos a las 11 porque llega el momento de Julieta Piñeres y Pregunta Yamid. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Feliz inicio de semana. Hoy nos conectamos desde el America Circus, que está de paso por Bogotá. Aquí se presentan los campeones mundiales del freestyle, motocross y otras disciplinas que ponen a prueba nuestra adrenalina. Campeones de freestyle motocross ya no compiten por medallas o premios, ahora lo hacen por los aplausos y las sonrisas del público en una carpa ubicada en la 80 con Boyacá del American Circus. Varios de ellos con actos llenos de adrenalina, como el temible globo de la muerte con 7 motociclistas girando al tiempo. Mucha concentración y siempre estar pendiente de los compañeros, porque ya cuando uno trabaja en grupo ya uno siempre tiene que estar pendiente de sus compañeros, eso es lo más importante de este acto. Además de ellos, no pueden faltar el payaso y las niñas dedicadas a las acrobacias sostenidas en un aro haciendo diferentes movimientos. Es un aro dúo, hemos trabajado en el Circo del Sol, es un número muy riesgoso, trabajamos a 9 metros de altura, sin protección, sin nada, eso es de mucha fuerza y equilibrio. Intenté un par de cosas en el circo, pero resulté poco valiente y la falda tampoco ayudó. El circo libre animales será siempre una muy buena alternativa para la familia. En días pasados se realizó el Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena, donde Mitsubishi fue protagonista al ser el vehículo oficial del evento. En esta oportunidad estamos apoyando a una causa bastante bonita que es el Festival de Música de Cartagena, donde por medio del arte queremos nosotros mostrar que Mitsubishi es una marca que también apoya no solamente en diferentes estamentos económicos, sino también culturales. Y después de un exitoso recorrido por Centroamérica, el show teatral de Betty la Fea regresa a Colombia para una segunda temporada que promete sacarnos más de una carcajada.
Sin duda alguna, la historia de Betty la Fea fue un fenómeno en la televisión colombiana y hoy se podría afirmar que también lo es en las tablas. La historia escrita por Fernando Gaitán llega a su segunda temporada por petición del público con el mismo humor, el mismo elenco y el mismo talento. Es como un capítulo no visto, porque tiene una situación que en la novela jamás se vio. Y pues de cualquier manera, la novela siempre fue una pieza teatral de alguna manera. Digamos, Betty la Fea tuvo siempre la característica de ser una hija del sitcom gringo. Después de casi 20 años de haberse lanzado la telenovela, en donde cada personaje tomó su rumbo, se reencuentran en el teatro con la misma química y la misma pasión que los une. Cuando Natalia me propuso esto, me dijo que iba a arruinar todo el elenco. Yo por supuesto no quería, pues después de tantos años, volver a escribir algo que tengo todavía tan adentro. Pero después que no sé así, yo le dije a Natalia, si consigues el elenco yo la escribo. Ya tengo el elenco, te toca escribirla. Las siguientes miembros del cuarteto. Este 25 de enero podrán disfrutar de la novela más exitosa de la historia, que se ha emitido en 180 países y que ha sido traducida a 25 idiomas. Hablemos ahora de Maluma. A través de esta publicación, el cantante colombiano Maluma confirmó que tuvo que ingresar al quirófano, todo para operar el ligamento de una de sus rodillas que tenía afectado desde hace varios meses, pero que por compromisos profesionales no había tenido la oportunidad de tratar. Más de 1 millón de personas le ha dado un me gusta a la foto del artista, que regresará a los escenarios a finales de febrero. Con este acto me despido por ahora, pero los espero en la última emisión de CMI con mucha más información del mundo del entretenimiento. No me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. El gobierno colombiano revisa las sanciones que aplicará a Nicolás Maduro y al gobierno venezolano. 2. ¿Tambalea la coalición de mayoría en el Consejo de Bogotá? 3. Alistan un decreto para favorecer a los pequeños industriales. Y tengo ñapa. Insólito rey de reyes en las redes sociales batió todos los récords de seguimiento. 1, 2, 3 y mi ñapa misteriosa después de Pregunta Yamit. Muy buenas noches. En medio de una semicrisis, el doctor Jorge Enrique Bedoya, actual presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia, ha asumido la presidencia del Consejo Gremial. ¿Por qué la semicrisis? ¿Por qué la semicrisis? Pues Yamit, buenas noches. Yo no diría que es una semicrisis, yo diría que es una manifestación de las diferencias propias de una democracia de 23 gremios. Aquí hay diferentes opiniones en temas de interés nacional, la ley de financiamiento por un lado, en su momento la implementación de los acuerdos de paz. Yo lo entiendo y lo sé. Digo semicrisis porque, por ejemplo, el presidente de la ANDI no volvió. Eso es semicrisis. Claro, pero ¿por qué le diría que no es semicrisis? Porque amén de los problemas y las diferencias que hemos tenido, pues el compromiso de la nueva mesa directiva, quien le habla, y Camilo Ginás, que es el presidente de ACOLFA, nuestro propósito es abandonar esas diferencias conceptuales y buscar trabajar en lo que nos une. Y pues obviamente en lo que tenemos diferencias, pues no podemos actuar como un colectivo. Pero el presidente de la ANDI, concretamente, la ANDI no volvió al Consejo Gremial por diferencias con el doctor Botero, presidente del Consejo. Y ahora que el doctor Botero fue reemplazado por usted, el presidente de la ANDI dijo que volverá ahora sí al Consejo Gremial. Es decir, entra usted como solución a la semicrisis que se está sintiendo en el Consejo Gremial. Pues a mí me agrada mucho que Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, decida volver a sentarse en todas estas reuniones, y eso esperamos también de todos los otros 22 presidentes de los gremios, porque flaco favor le hace al país y a lo que representamos que si bien tengamos esas diferencias, no podamos resolverlas internamente. ¿Y cuáles fueron las diferencias que originaron la reacción del presidente de la ANDI? Pues yo creo que eso hay que preguntárselo al presidente de la ANDI, pero yo que le diría, Yamit,
como en todo somos seres humanos y a veces en esto las formas son muy importantes. Y yo aquí quisiera mirar hacia adelante porque lo que me corresponde, imagínense ustedes, tener un 2019, ya el gobierno empezando obviamente muy en serio su gestión, lo que hagamos en el Consejo Gremial Nacional y en mi calidad, digamos, de coordinador, porque uno no es presidente del Consejo Gremial Nacional, sino uno trabaja es para 22 gremios adicionales, pues es buscar que tengamos todos un punto de vista muy común. ¿Cuál es el objetivo central del Consejo Gremial? El objetivo central es, primero, un escenario de discusión donde los 23 gremios que hoy hacen parte de este colectivo llevan los temas de la agenda pública nacional que consideramos pueden manejarse de manera conjunta y obviamente en un consenso frente al gobierno, al Congreso o cualquier interlocutor que tengamos. Y su propósito como presidente del Consejo ahora, el suyo, es hacer qué para comunicarle qué al gobierno del presidente Duque. Varias cosas. Lo primero, identificar cuáles son esos puntos que en el 2019 nos mantendrán en una agenda colectiva con el gobierno nacional. Porque lo que el Consejo Gremial no puede hacer y nunca hará, y mucho menos bajo mi presidencia, es suplantar la labor que cada gremio de manera individual hace. Y por eso se generaron tensiones en el pasado. De tal manera que aquí lo que buscaremos es, oiga, ¿tenemos un punto común en temas de pensiones? Bueno, entonces lo trabajamos en el Consejo Gremial Nacional. ¿Tenemos un punto común en la lucha contra la corrupción? Lo trabajamos como Consejo Gremial, pero eso es lo que es una sumatoria de esfuerzos y de fuerzas para que la voz de cada uno de los 23, al sumarlas en el Consejo Gremial, seamos mucho más efectivos en nuestra gestión, o frente al gobierno o frente al Congreso. Doctor Bedoya, mire, inmediatamente después de comerciales, usted acaba de mencionar un tema que es el más importante o uno de los más importantes que tiene que asumir el gobierno, la reforma pensional. ¿Cuál es la posición de los gremios sobre eso? Después de comerciales. ¿Cuál es la posición gremial, doctor Bedoya, frente a la reforma pensional que todos los organismos internacionales han solicitado? Pues ya precisamente ese es uno de los puntos que empezaremos a abordar al interior del Consejo Gremial este año. ¿Por qué? Porque se han hecho muchos estudios, hay propuestas de campaña que hizo el presidente de la República en ejercicio y siendo un asunto tan delicado que cobija no solamente al sector industrial, al sector agropecuario, al turismo y a muchos otros, pues es un tema sobre lo cual abarcaremos la discusión en nuestra primera sesión de este año. Pero el presidente Duque, siendo candidato presidencial, propuso la fórmula de contar, de que se aplique una reforma a partir del mismo, del día de su nacimiento. Yo creo que ese es un mensaje político, pero usted sabe que ahí hay que ver temas de constitucionalidad, temas de derechos adquiridos, obviamente la estabilidad laboral y todo lo que eso conlleva, porque tocar las pensiones de los colombianos, fíjese lo que pasó en la ley de financiamiento, es un asunto que no es de poca monta. Pero como presidente de los gremios, ¿usted cree que sí es indispensable una reforma pensional? Indudablemente, porque es que los estudios lo dicen, llevamos escuchando más de 10 años que el tema de las pensiones es una bomba pensional, de tal manera que eso es parte del propósito que nos involucra a todos los gremios del Consejo Gremial Nacional a tener una propuesta muy clara frente al gobierno. ¿Y ustedes proyectan hacerla? Sin duda alguna, Yamil. ¿En qué sentido? Pues es que eso es parte de lo que vamos a discutir y usted entenderá que cuando haya una postura conjunta... Pero sí logrará haber unanimidad. ¿O usted logrará que haya unanimidad sobre la reforma que se presente? Pues ese es nuestro deseo. Pero si no ocurre, también ocurrirá como pasó con la ley de financiamiento. Cada uno de los sectores y buscará su interés particular a la hora de defender a quienes trabajan con cada uno de ellos. Ahora, mire, doctor Bedoya, ahora que habla usted de la ley de financiamiento, ¿qué tanto diálogo hace falta entre el gobierno y el Congreso? Pues, Yamil, yo creo que es un diálogo que la experiencia de la ley de financiamiento nos debe llevar a que exista mucho más del que se presentó en la legislatura pasada. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ni el Congreso ni el sector privado conocían el proyecto de la ley de financiamiento. Y cuando llegamos a conocerlo todos los colombianos, ya la ley estaba radicada. Y yo creo que en eso sí hace falta, y para lo que venga, sea la reforma pensional, sea el tema laboral del sector agropecuario, que haya un diálogo muy anticipado entre el gobierno, el Congreso y por supuesto los actores del sector privado, que somos los que generamos empleo en este país. Es decir, no se trata de revivir o restablecer o apelar a la llamada mermelada.
No, para nada, Yamid. Aquí lo que debe haber es un diálogo de argumentos, de persuasión, de darle el debate de cara al país. Los congresistas tienen una opinión sobre cualquier proyecto de ley, el gobierno tiene otra y los actores del sector privado seguramente también. Qué bueno dar ese debate al final, como se dio el de la ley de financiamiento, cuál era la ventaja de unas medidas, cuáles eran las desventajas de otras y sin recurrir a temas de carácter transaccional. Pero mira, doctor Bedoya, con respecto a las aspiraciones del Congreso, hace años eran los auxilios parlamentarios, después se volvieron cupos indicativos y ahora nada. ¿Hasta dónde no es necesario que los congresistas dispongan o puedan conversar, dialogar con el gobierno sobre eso, sobre cierta manera de atender las aspiraciones de las regiones? Es que las aspiraciones de las regiones deben ir en temas de infraestructura, de salud, de educación. Y ni más faltaba, los congresistas tienen que buscar en el gobierno nacional que esos proyectos se hagan una realidad. Pero en lo que no se puede convertir el debate democrático es que una cosa dependa de la otra. Porque al final del día, claro que el congresista demandará sus recursos o las obras para que en las regiones digan, oiga, este señor sí está trabajando. Pero no puede ser entonces que el apoyo a los proyectos de ley vaya de la mano de ese tipo de proyectos. Y mucho menos que el gobierno nacional tampoco, como se hacía en el pasado, diga apóyeme este proyecto de ley y entonces apoyamos los proyectos. Por eso debe ser un tema de transparencia de cómo es que se gestionan los recursos y también el gobierno, cómo es que hace la discusión con el Congreso en los temas de interés nacional. ¿Y cómo le parece a usted, doctor Bedoya, que debe restablecerse el diálogo para que haya un entendimiento entre gobierno y Congreso? Yo creo que hay varios niveles. Lo primero es que el presidente de la República, hasta donde entiendo, se va a sentar con los diferentes partidos políticos. Pero la labor está en los ministros y en los viceministros del despacho, cuando vayan al Congreso, no solamente a las audiencias o a los debates de control político, sino también en las regiones y obviamente en la discusión de los temas de interés nacional. Y en esto, ojalá, muy de cara al país a través de los medios de comunicación, para que la gente sepa qué es lo que se está discutiendo, cómo se está proponiendo y cómo se está votando. Ahora, mira, doctor Bedoya, el gobierno es muchísimo más técnico que político, el gobierno en general. ¿A usted le gusta eso? A mí me gusta, y le voy a decir por qué. Porque cuando usted tiene un gobierno más técnico, quienes dependemos del gobierno por las decisiones que se toman, vía decreto, vía resolución o la construcción de proyectos de ley, ¿qué queremos? Certeza de que los argumentos son técnicos y que no hay pasiones políticas. Y en ese sentido, cualquier empresario que esté en el campo o esté en la ciudad, también se enfrenta día a día a una licencia ambiental, se enfrenta a un permiso sanitario, a una licencia de construcción, a la regulación para los hoteles o para las pymes. Y en ese sentido es muy importante que sean temas técnicos y no simplemente políticos. Pues ese es el tema para los televidentes. Doctor Bedoya, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿A ustedes les gusta que el gobierno siga siendo muchísimo más técnico que político o no? O que sea más político que técnico. El resultado sondeo saldrá mañana en esta emisión. Ahora los invitamos a ver la sección 1, 2, 3 tradicional del noticiero. Nuestros secretos de hoy. 1. Sanciones de Colombia a Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno. Perú y Canadá fueron los dos primeros países en anunciar una lista de funcionarios venezolanos que no pueden ingresar allí. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, está a la espera de la orden presidencial para informar a los puestos de control del país sobre los nombres de las personalidades venezolanas que no pueden ingresar al territorio nacional. La decisión del gobierno puede ser pública o privada. En el primer caso, se revelará públicamente la lista de 50 altos cargos venezolanos encabezados por Nicolás Maduro que no pueden pisar tierra colombiana. La segunda opción es construir un listado privado y solamente entregarlo a los agentes de migración bajo reserva. En el alto gobierno se prefiere la primera medida con el propósito de aplicarlo como sanción política contra Maduro. 2. Hoy amaneció tambaleando la coalición de mayoría en el Consejo de Bogotá. Este año, según los acuerdos políticos, la presidencia del Consejo de Bogotá le correspondería al Partido Verde, pero eso se está enredando. Resulta que esa colectividad verde está generando resistencia entre bancadas grandes como el Centro Democrático y Cambio Radical
quienes no quieren la presidencia en manos de los verdes en este año electoral. Dicen que el Partido Conservador o la U podrían ser los opcionados a la presidencia en caso de que se rompa lo pactado. Y se va a romper. Parece claro que Germán Vargas Lleras no puede seguir perdiendo presencia electoral en Bogotá. Hay mucho ruido, no de fusiles, sino de tumbis. La elección será el 5 de febrero. 3. El presidente Iván Duque y los representantes de las pequeñas industrias se reunieron en Palacio para dar los últimos retoques a un proyecto de ley que presentará el gobierno y que se conocerá como Pronto Pago. La iniciativa obliga a las grandes empresas a pagar a los proveedores en un plazo máximo de 60 días. Actualmente, ese pago se efectúa en 120 días. Pero a veces pasan hasta 6 meses sin que se produzca el pago de los proveedores, generando un problema de liquidez para los pequeños industriales. Para las pymes, de ahí parte el problema de sostenibilidad financiera y la contratación formal de las pequeñas empresas que están en riesgo permanente de quiebra. El proyecto ya está en etapa de construcción y es redactado entre el Ministerio de Comercio y el sector privado. Miñapa. En algún país del mundo, un grupo de activistas de la red lanzó desde el 4 de enero un personaje buscando seguidores. Hoy ese personaje rompió toda la historia. El grupo que lo lanzó se llama La Banda del Huevo y el personaje es eso, un huevo de gallina. Y lo presentaron como World Record Egg, es decir, el huevo como récord mundial. Y quien lo creyera, lo lograron. Este huevo es hoy el campeón de los me gusta, I like, en la red. ¿Saben cuántos seguidores tiene esta noche el huevo? 36.165.000 seguidores. Y el huevo no significa nada. Ni qué hay del huevo, ni vale huevo, nada de nada. Tiene un huevo. 36.165.000 hombres y mujeres del mundo activos en la red tienen un huevo. Hasta mañana, que descansen. Hasta aquí las noticias en CMI Emisión Central. A continuación, El Sultán. No se pierdan la tercera temporada de Sin Senos, Sí hay paraíso. En el Canal 1, seguimos creciendo.